de mente que no pueden exponer un argumento con seriedad, que ridículamente han acudido a poner fotos, argumentos e informaciones que son nuestras y que no son de ellos. Han usado las propias manifestaciones de apoyo a la revolución, las han puesto como si fueran actos públicos en contra de la revolución. Los lugares donde están nuestras banderas, donde están nuestra gente convocada, enfrentando al vandalismo, enfrentando a la delincuencia, han sido usadas exponiendo que eso es lo que está pasando en Cuba en un sentido contrario. Pero también han tomado vistas, fotografías, momentos de otros países, de otras latitudes que no tienen nada que ver con Cuba. Han comparado, han tomado una foto de Egipto, de una manifestación en Egipto, para decir que es un alboroto o una manifestación en el malecón. Es tan ridículo, pero eso intoxica. Y lo peor es que tenemos personas que como consumen eso con tanta saciedad, están imbuidos en eso, están preocupados por eso, están asumiendo esa información. Por lo tanto, yo creo que tenemos que ser muy coherentes, hay que seguir denunciando lo que pasa en las redes sociales, no dejarnos intoxicar, no dejarnos molestar por las redes sociales, que es una parte de cómo ganamos esta batalla, y sí constantemente con nuestra aprobación darle la verdadera información. Nosotros estamos dando la verdadera información, estamos dando la información transparente de lo que está pasando y también la información muy transparente de lo que no está pasando y que ellos quieren que pase. Porque en todo este montaje, ¿a qué están tratando de alentar? Que no haya tranquilidad ciudadana. Ellos saben que ese es uno de los patrimonios de la revolución, esa es una de las cosas que más aprecia un extranjero cuando viene a Cuba, un turista, los propios diplomáticos que nos visitan, las personas que visitan nuestro país, y además es también una conquista de nuestro pueblo, es la manera en que nosotros vivimos sin ninguna expresión de odio, sin ninguna expresión de molestar a los demás, de asumirlo contra los demás. Y lo que están tratando de crear un escenario en el cual haya las llamadas guarimbas, en que haya apedramientos, en que haya barricadas, en que sucedan todos estos fenómenos que han tratado de montar en otros países, que como se han explicado mucho en estos días, es parte del famoso manual por el cual se conducen los golpes suaves y las diferentes fases del golpe suave, para que cuando pase esto, entonces decir que no hay gobernabilidad y ellos tener los pretextos como gendarmes del mundo para entonces ofrecer los canales de ayuda humanitaria o los corredores humanitarios, y eso tenemos que asumirlo con todo el enfrentamiento decisivo, firme, de convicciones que estamos haciendo, y donde ya hemos contado con el apoyo de la mayor parte de nuestro pueblo. Entonces, por lo tanto, no se puede bajar la guardia. Yo creo que eso es lo que tenemos que seguir reafirmando, llamando a la unidad de los cubanos, llamando al respeto de los cubanos, despojando cualquier sentimiento de odio, despojándonos de cualquier vulgaridad, de cualquier comportamiento indecente, pero por supuesto exigiendo las normas de disciplina, las normas que garantizan en nuestra sociedad esa tranquilidad social. Y ya veremos cuando en otro momento evaluemos lo que significó este momento y lo que quisieron hacer con Cuba y con nuestro pueblo, para demostrarle al mundo quién tenía la razón y cuánta mentira, cuánto odio, cuánta hazaña, cuánta maldad se calculó para todo esto, y quiénes son los equivocados que se fueron
apoyando esto con las falsedades y con la realidad virtual que crearon en las redes sociales. El que quiera ver cómo está Cuba, cómo se vive en Cuba, cómo cada día este pueblo construye páginas de heroísmo, cómo este pueblo en medio de esas circunstancias enfrentado a la pandemia, cómo un gobierno todos los días está volcado a trabajar con los temas que más afectan a la población y no siempre tenemos todos los resultados que necesitamos porque no siempre disponemos de los recursos necesarios porque también nos los bloquean, podrá ver cuán diferente es el mundo por el que nosotros apostamos, el mundo que queremos construir, al mundo al que le queremos apostar y a la realidad de prosperidad que queremos para nuestro pueblo. Y eso yo creo que desbarata, destruye toda la perversidad de los planes del imperio, de los planes de la mafia cubano-americana que se empeña en impedir que pueda reanimarse un diálogo de respeto, de iguales, sin medidas restrictivas, sin medidas coercitivas, entre dos países que son muy diferentes en lo ideológico, pero que son geográficamente cercanos y que podrían tener una relación totalmente civilizada en base a un respeto mutuo. Y esos son los argumentos, las convicciones que tenemos que seguir defendiendo y para las cuales tenemos que seguir mostrando nuestra firmeza y nuestra verdad. Cuba informó hoy que se mantiene un alto índice de contagios al ser detectados 6.080 casos con la COVID-19. Lamentablemente, el Ministerio de Salud Pública informó sobre el fallecimiento de 51 personas a causa de la enfermedad. Se trata del mayor número de fallecidos desde el inicio de la pandemia. Resulta preocupante que se mantienen en las terapias intensivas alrededor de 250 pacientes, de ellos más de 120 en estado crítico. Matanzas, La Habana y Ciego de Ávila resultan las provincias con mayor cifras de contagios, de ahí el llamado de las autoridades sanitarias a cumplir estrictamente los protocolos de bioseguridad. Cuba enfrenta una compleja situación epidemiológica caracterizada por las elevadas cifras de contagios y decesos debido a la agresividad de las variantes genéticas del virus que circulan actualmente en el país. Nuevamente los casos autóctonos de los 6.080 son 6.002. Predomina la transmisión con estas características. No obstante, se diagnostican 78 personas, casos importados que arribaron recientemente a Cuba y se hizo el diagnóstico de la enfermedad. En esta jornada se registran significativas cifras de menores de 20 años contagiados con el virus, un grupo de mucho riesgo cuyo cuidado resulta responsabilidad de toda la familia. Por grupos de edades, menores de 20 años, cifra elevada. 1.156 en el día de ayer, el 19% de todos los diagnosticados. La mayor de las Antillas mantiene un alto índice de contagios y actuar con responsabilidad ante un virus cada vez más agresivo resulta el llamado constante de las autoridades sanitarias. Con 256.600 pacientes diagnosticados con la enfermedad desde aquel 11 de marzo del año 2020, mantiene activa una cifra muy elevada, 38.913 pacientes con COVID-19. Estamos hablando del 15,2% de todos los diagnosticados. Julio es el mes con los indicadores más desfavorables desde que se reportó el primer caso de COVID-19 en Cuba. En sus primeros 13 días, la situación supera lo ocurrido anteriormente en un complejo escenario epidemiológico donde urge cumplir las medidas de protección. Leonardo Ferrer Llopis, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y a propósito, las máximas autoridades de La Habana analizaron este martes la actual situación epidemiológica que atraviesa la capital en reunión del Grupo Temporal de Trabajo para el Enfrentamiento a la COVID-19. El encuentro estuvo presidido por el miembro del Comité Central del partido y su primer secretario en La Habana, Luis Antonio Torres Iríbar, también el gobernador de la ciudad, Reinaldo García Zapata. García Zapata alertó que ante la tendencia al aumento de personas con el nuevo coronavirus en la capital,
se debe priorizar la creación de nuevas capacidades, fundamentalmente para sospechosos de bajo riesgo, aislamiento y laboratorio. En los casos positivos nosotros tenemos hasta ahora suficiente cama de hospitalización para llegar con oportunidad a todos los casos. Ya se han incrementado las capacidades que tienen que ver con los sospechosos de alto riesgo, a partir que se incorporaron 3 instalaciones y se reconvirtieron para pacientes sospechosos de alto riesgo y también para el ingreso oportuno de todos los niños que puedan salir sospechosos a partir de la pesquisa. Y por supuesto tenemos capacidades para los niños que sean positivos finalmente. También se informó que la Universidad de Ciencias Informáticas cuenta con 1.113 capacidades y se elabora para llegar a las 1.400, además de otras instituciones en las cuales se trabaja en su acondicionamiento. Otro de los temas abordados fue la producción de helados Copelia, la cual se ha visto afectada por roturas de la fábrica. Directivos de esa entidad capitalina explicaron que se buscan soluciones urgentes para su reparación, mientras que el producto se garantiza desde otras dependencias de la empresa de productos lácteos. Por otra parte, el delegado de la Agricultura en La Habana, Esmeregildo Martínez Gámez, indicó que se trabaja en el acopio de alimentos de todos los productores posibles para mantener una mayor oferta de alimentos en los mercados de la capital. Adán Morel, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. El productor mayabequense Rafael Fundora Hernández realizó su segunda exportación de lima persa a Europa. Más adelante en este noticiero ofreceremos detalles de esta gestión no estatal en el mercado internacional. Continuamos con otros temas. La sincronización de la central termoeléctrica Antonio Guiteras Olmes de Matanzas al sistema electroenergético nacional contribuye a reducir las afectaciones al servicio eléctrico. El funcionamiento de la planta Yumurina permitirá la estabilidad de generación eléctrica en la región occidental. La central termoeléctrica Antonio Guiteras Olmes de Matanzas aporta actualmente cerca de 100 megawatts de potencia al sistema electroenergético nacional, una capacidad que incrementará paulatinamente en los próximos días. Bueno, la sincronización de esta unidad al sistema eléctrico representa una disminución en la afectación al servicio eléctrico de la población y bueno, en los próximos días irá disminuyendo en la medida que vaya subiendo esta potencia. Trabajadores del Grupo de Ingeniería de la Unión Eléctrica y de las empresas de construcción y montaje y de mantenimiento a centrales eléctricas laboraron ininterrumpidamente para reparar la avería. La actividad fundamental fue volver a montar nuevamente la viga que se cayó a su lugar de proyecto y además de eso hubo que ejecutar otras actividades. Por ejemplo, la fundición de la obra refractaria de la nodriza. El 25 de junio último, una rotura en el soporte de la caldera interrumpió el funcionamiento de la planta Yumurina. Este daño, unido a otros producidos en varios bloques del país, causó afectaciones al servicio eléctrico, un panorama que mejora significativamente con la incorporación de la principal y más eficiente unidad de generación de energía. Desde Matanzas, el camarógrafo Héctor Naranjo y Sheila Ibáñez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Buenas tardes, veamos qué es noticia a esta hora en el acontecer internacional. Comenzamos en América Latina, pues organizaciones sociales ecuatorianas y cubanos residentes en Ecuador se apostaron en una vigilia afuera de la embajada de la isla en Quito. Allí mostraron su apoyo a Cuba y denunciaron la campaña mediática de que es víctima. Nuestra colega Lourdes Estúcer nos trae el reporte. Varias decenas de ecuatorianos y residentes cubanos en Ecuador acompañaron a la embajada de la isla en una vigilia por la revolución cubana y contra la campaña mediática que se gesta en las redes sociales. Cuestionaron la autenticidad de un pequeño grupo de opositores que acosó la embajada y ratificaron el derecho de Cuba a decidir su sistema político. Nos hemos dado cita aquí a esta vigilia de la solidaridad con Cuba para apoyar el derecho del pueblo de Cuba a defender su soberanía y construir su propio destino sin injerencias de los Estados Unidos y de ninguna potencia extranjera. Que es una jugada muy hábil
del imperialismo, tratar de colocar a la nación que dio el ejemplo y la esperanza al mundo en el banquillo de los acusados y a tener que explicarse y a tener que defenderse. Y lo que no es Cuba es el asesinato de negros en las calles de Boston y de Nueva York. Y no es los guetos y no es los barrios de miseria. Y no son todos los latinoamericanos y todos los migrantes que han sido hiperexplotados. Criticaron a quienes en redes han construido la falsa necesidad de un corredor humanitario para la isla y también a todos aquellos que llaman a una intervención militar. Humano sería que la familia cubana se pueda reunificar sin trabas, que eliminen las prohibiciones de viajes de ciudadanos norteamericanos a Cuba y la prohibición del envío de remesas a nuestras familias. Criticaron las protestas del pasado domingo en Cuba y denunciaron, tras estas, la gestión de intereses de los Estados Unidos sobre la isla. La embajada de Cuba, la embajada de la libertad. Desde Quito, Ecuador, Lourdes Estúcer, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Los responsables de la seguridad del asesinado presidente de Haití, Jovenel Moïse, no acudieron este martes a presentar su declaración ante la Fiscalía que investiga el magnicidio ocurrido la semana pasada. El fiscal Bedford Claudie, encargado de las pesquisas del asesinato, citó a 2 jefes policiales responsables de la seguridad presidencial a dar su versión ante el Tribunal de Primera Instancia de Puerto Príncipe. Sin embargo, no llegaron. Claudie indicó que la Inspección General de la Policía no respondió a la petición de la Fiscalía para que emitiera los permisos que requieren los integrantes del Cuerpo de Seguridad para comparecer a declarar. Recordemos que Moïse fue asesinado la madrugada del pasado 7 de julio en su residencia por un grupo de unos 28 mercenarios, la mayoría de nacionalidad colombiana. De acuerdo con la autopsia, el presidente haitiano recibió al menos 12 disparos. En otros temas, las Fuerzas Aéreas de Colombia y de Estados Unidos iniciaron maniobras militares en Río Negro, departamento colombiano de Antioquia. En una entrevista concedida este miércoles a Hispan TV, la investigadora María Fernanda Barreto dijo que el verdadero objetivo detrás de la referida maniobra conjunta, así como la injerencia de Washington en la región, tiene que ver con las aspiraciones del gobierno de Iván Duque de que Colombia sea miembro de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN. Bueno, ya desde el año 2016, cuando surge la nueva doctrina militar de las fuerzas militares colombianas, la doctrina Damasco, se plantea a Colombia esa evolución hacia convertirse en una fuerza militar interagenciada que pueda operar en conjunto con las demás fuerzas OTAN, porque lo que está detrás de eso es que en el 2018 Colombia entra como socio global a la OTAN y se convierte prácticamente en parte de un ejército transnacional. Entonces esa transnacionalización de las fuerzas militares colombianas, que la hemos visto en la modalidad regular e irregular, se ha puesto en evidencia en los últimos días en las acciones en Venezuela y en Haití, en las cuales ha estado involucrada tanto las fuerzas militares regulares como fuerzas, digamos, paramilitares y contratistas militares privadas de origen colombiano en operaciones que son sin duda coordinadas por los Estados Unidos, favorables a los intereses de los Estados Unidos en la región. De modo que este tipo de ejercicios, que lo que hacen es acostumbrar cada vez más a las fuerzas militares a recibir órdenes de los Estados Unidos y de los demás países OTAN, pues ya son habituales, y este mismo año se han realizado ya varios ejercicios, otros aéreos, otros de operaciones terrestres y también incluso de operaciones cibernéticas. Precisamente Colombia sigue bajo un clima de inseguridad y violencia, flagelos que no solo dejan muertos y heridos, sino que obligan a familias y hasta comunidades enteras a abandonar sus hogares y huir. Según la Defensoría del Pueblo, tan solo en los primeros 6 meses del año en curso, más de 44.000 personas fueron desplazadas internamente, una cifra que muestra un alarmante incremento respecto con el mismo periodo del año anterior. Según explicó el Defensor del Pueblo, las principales causas del desplazamiento son las amenazas, los homicidios y
y el reclutamiento forzado de menores y los choques de grupos armados entre ellos o con el ejército. La zona más afectada es la costa pacífica, donde los grupos armados se disputan los corredores del narcotráfico o explotaciones ilegales de minerales y extracciones ilícitas. Y las principales víctimas son las comunidades étnicas. Y en Estados Unidos se reportan cientos de muertos por una ola de calor que llegó hasta los 47 grados Celsius. Las autoridades calculan 116 víctimas en Oregon, mientras en el estado de Washington al menos 91 personas sucumbieron por el calor extremo. Algunos cadáveres no fueron encontrados hasta una semana después, dada la mayor parte eran ancianos y vivían solos. La ola de calor también generó decenas de incendios forestales en varios estados que obligaron a miles de personas a abandonar sus hogares. El Centro Nacional Interagencias para Incendios de Estados Unidos informó que casi 60 siniestros arrasaron con zonas secas boscosas desde Alaska hasta Wyoming. Más de la mitad de los mayores incendios se concentraron en los estados de Arizona, Idaho y Montana. Y con esta información me despido. Continúe con nuestra emisión. Y en otros temas, las nuevas normativas le permiten a las formas de gestión no estatal insertarse en el mercado internacional. El productor Rafael Fundora Hernández, de la finca La Esperanza, en la provincia de Mayabeque, realiza su segunda exportación de lima persa a Europa. Gracias a la calidad de sus producciones, el campesino Lázaro Rafael Fundora de la finca La Esperanza en Madruga consolida su posición en el mercado internacional con un nuevo envío de lima persa a Europa. En esta ocasión, cerca de 2 toneladas del cítrico certificadas por Sanidad Vegetal tienen como destino a España, proceso amparado en la Resolución 315 de 2020 del Ministerio del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera. La posibilidad de contratar directamente con la empresa me quita burocratismo, me quita cadenas de gente por el medio que de cierta manera a veces ayudan, pero muchas de las veces entorpecen el trabajo económico. Y los ingresos me ayudan, porque con los ingresos yo he podido comprar insumos que en otro momento no podía obtener, y con los ingresos que tuve en la exportación pasada y los que voy a tener en esta, pienso comprar insumos o seguir comprando insumos para poder seguir mejorando la calidad y la producción. Rafael, junto a su familia y trabajadores, perfeccionan las técnicas para elegir, manipular y envasar los productos con destino a la exportación en correspondencia con las exigencias internacionales. Mis expectativas es exportar todo lo que tenga calidad exportable y que tenga mercado internacional. Eso es, o sea, no solo con la lima persa, sino con el aguacate, con la fruta bomba y con todos los frutales, que es el mango, que es lo que yo tengo en mi finca. Pues es 99% de frutales. En consonancia con el contexto actual, Rafael Fundora es un ejemplo de las potencialidades del sector campesino para el desarrollo de la economía del país. Desde Mayabeque, Yaremi Madero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Buenas tardes. Algunos chubascos, lluvias y tormentas eléctricas se registraron durante las últimas 24 horas en las regiones occidental y central del país. Fueron más aislados para la región oriental. Estuvieron relacionadas con el paso de una onda tropical activa por los mares al sur de Cuba, interactuando con una vaguada superior localizada sobre la región central, que se ha ido desplazando gradualmente hacia el oeste, debilitándose gradualmente. Solo quedan unos nublados altos en el occidente del país. Los mayores acumulados en las últimas 24 horas en Melena del Sur, en la provincia de Mayabeque, con 88 milímetros de precipitaciones, y en Güines, también en Mayabeque, con 50 milímetros en las últimas 24 horas. Para hoy habrá una marcada influencia de las altas presiones, disminuye el contenido de humedad y por tanto la probabilidad de lluvias en gran parte del territorio nacional. El pronóstico del tiempo para la tarde de hoy estará parcialmente nublado y se nublará en algunas localidades del interior, principalmente del occidente, con la ocurrencia de solo aislados chubascos y tormentas eléctricas que serán más escasos en el resto del territorio. En la noche estará con poca nubosidad y parcialmente nublado en la región occidental, con solo aisladas lluvias al anochecer. Las temperaturas se mantienen con poca variación, las máximas en la tarde entre 31 y 34 grados Celsius, y en la noche las temperaturas se mantienen con poca variación, valores entre 24 y 27 grados Celsius. Los vientos soplarán del nordeste al este con velocidades entre 10 y 25 kilómetros por hora, con oleaje en la costa norteoriental y poco oleaje en el resto de las costas. El resumen para hoy: disminuye la probabilidad de lluvias en gran parte del país. Esto es todo en cuanto a la información meteorológica. Tengan todos feliz tarde y hasta mañana.
Esta tarde, mesa redonda con el presidente de la República y dirigentes del gobierno. Hoy a las 6 de la tarde tendrá lugar una mesa redonda con la participación del primer secretario del partido y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, y dirigentes del gobierno. Cuba Visión Internacional, Canal Caribe, Radio Rebelde, Radio Habana Cuba, los canales de YouTube de la mesa redonda y la presidencia y las páginas de Facebook de la mesa redonda, Cuba Debate y la presidencia transmitirán en vivo este importante programa. El canal educativo lo retransmitirá al final de su emisión del día. Y seguimos dando curso a los acontecimientos de las últimas jornadas en el país, y es que varias noticias circularon en las redes sociales sobre supuestas acciones violentas en Pinar del Río, que involucraron en este caso a la emisora Radio Guamá y al telecentro provincial Telepinar. La periodista Fátima Rivera Amador nos muestra la realidad que desmiente esas falsedades. Veamos. Listos para una nueva jornada de trabajo. La realidad pinareña necesita ser contada por sus verdaderos protagonistas. En Telepinar nos preparamos para mostrar en pantalla lo que trasciende en el panorama vueltabajero hoy 14 de julio. Síganos y juntos desmontaremos lo que se hizo viral en las redes sociales sobre los medios de comunicación de la provincia. Ayer en la tarde se nos informa que venía alguien a Telepinar. Eso nunca sucedió. Todos los trabajadores salimos, dimos el paso al frente. Eso nunca sucedió. Yo hice mi telenoticias, mi noticiero, como normalmente lo hacemos todos los días. Informamos al pueblo pinareño y sencillamente aquí no pasó nada. Me encuentro preparando la revista Aguantante Pinar que sale hoy a las 4:30 para informar a nuestro pueblo de todo un acontecer de noticias, la situación epidemiológica de la provincia, noticias de orientación psicológica a las personas, disímiles temas que van a servir para enriquecer la información que tiene nuestro pueblo. Todo normal y no pasa nada. Nosotros prácticamente somos vecinos pared con Telepinar. Estamos frente con frente a ellos en la Dirección Municipal de Salud. Pertenecemos a ella y pudimos constatar que en la tarde de ayer no sucedió hecho ninguno, de ningún tipo, ni manifestación de ningún tipo en las áreas de esta instalación. En las redes sociales se han hecho manifestaciones sobre las acciones del enemigo nuestro contra el telecentro provincial Telepinar. Se ha planteado que se han tirado piedras y que se han realizado acciones que son falsas noticias que en todo momento han tratado de hacerle llegar a nuestro pueblo. Estamos aquí con nuestra programación habitual, con los equipos de trabajo en la calle y con toda la programación que mantenemos, pero además con nuestro trabajo logrando mayor eficiencia y mayor calidad del mismo. Falsas noticias de manifestaciones y la toma de Radio Guamá y Telepinar se sumaron a las acciones de disturbio como parte de la campaña incitada desde el exterior mediante las redes sociales, las mismas que en poco tiempo corrieron la voz de que era una mentira, una de las tantas que se encuentran hoy por estos días en el ámbito digital. Nosotros seguimos desde nuestro set habitual brindándole toda la actualidad informativa de Pinar del Río, porque la verdad necesita de nosotros. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por esta información actualizada. Y esta noche, emisión especial del programa Hacemos Cuba. El Ministerio del Interior y la Fiscalía General de la República informarán acerca de las actuaciones que se realizan en este momento como resultado de los hechos de desorden público y vandalismo que tuvieron lugar recientemente. El espacio será transmitido por los canales Cuba Visión Internacional y Canal Caribe al concluir la emisión estelar del noticiero de la televisión cubana. El Ministerio de Comercio Interior actualizó las normativas que regulan la creación de las altas por nacimientos en los hospitales maternos como parte de las medidas para el enfrentamiento a la COVID-19 y evitar la movilidad de las personas vulnerables. En tal sentido, la nueva resolución número 95 del 2021 de la titular del MinSIN, Betsy Díaz Velázquez, establece que la inscripción en el registro de consumidores del recién nacido se realice en esos centros asistenciales por parte de la Oficina de Registro de Consumidores del municipio o la provincia. La madre o el padre del menor aportan los datos correspondientes a la bodega y núcleo donde se encuentra censada la mamá para la incorporación del bebé en ese núcleo.
Cuba ampliará este año su capacidad de producción de bioplaguicidas con la terminación de 2 plantas en construcción en la capital y la provincia de Villa Clara. Cada una de esas unidades pertenecientes al grupo empresarial de la Biofan tendrá capacidad de fermentación de hasta 6 millones de litros, lo que permitirá tratar anualmente hasta 4 millones de hectáreas de cultivos. La empresa de equipos médicos Retomed de Santiago de Cuba asume la producción de camas destinadas a centros de aislamiento habilitados por la COVID-19. Hechas de aluminio con bastidores de madera, en pocos días la entidad debe completar las 800 unidades. El aluminio utilizado corresponde a perfiles que estaban en inventario de lento movimiento en la fábrica y con la inventiva de técnicos y trabajadores se logró producir ese demandado artículo en momentos en que se habilitan nuevas instalaciones para frenar la propagación de la enfermedad en Santiago de Cuba. Wendy Rodríguez Contino, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. En este bulbo, con evidencias de otra edad, responde esta tierra libre, que patria es humanidad. En este envase hay desvelos, sobrecargas de estrellas hoy encendidas por aquel sol de luz larga. En esta dosis están la fe y la fuerza de un país más protegido, más inmune, más feliz, más protegido. Así es, más inmune, más feliz y más protegido. A propósito, en 6 municipios de Guantánamo se desarrolla el proceso de intervención vacunal con Abdala con el adulto mayor. Con un esquema de vacunación corto de 0.14 y 28 días, Abdala llegará a un sector vulnerable de la población guantanamera. El municipio montañoso de Maicí participó en el proceso de vacunación a los residentes internos del hogar de ancianos como parte del proceso de intervención sanitaria en grupos vulnerables y de riesgos. Estamos muy conformes con esta primera dosis de Abdala y esperamos que en las sucesivas 2 dosis también se hagan de manera eficiente y feliz. Hoy todos los abuelos clasificaron para la vacunación, el 100% de los abuelos de nuestra institución. Nosotros extremamos todas las medidas y hay un sistema de trabajo cooperado entre el Consejo de Dirección Municipal y el Consejo de Dirección del Hogar de Ancianos, lo que no ha permitido que felizmente durante más de un año no haya existido ninguna eventualidad ni ningún desenlace en nuestro hogar de ancianos. De esta forma se avanza en la inoculación de un sector que es protegido en Cuba y se extiende el proceso hasta 6 municipios de las montañas guantanameras. El gobierno tan bueno que tenemos, tan puro y tan sincero, que le da la mano al caído. Para mí esto significa parte de la salud del mundo, no solo de aquí. Por tanto, me siento satisfecho, contento. Abdala, que muestra una eficacia del 92,28%, se aplica en el sector adulto mayor de 7 instituciones sociales de la provincia, así como en los residentes de larga estadía del Hospital Psiquiátrico Luis Ramírez López, avance que transmite tranquilidad en Guantánamo ante la compleja situación epidemiológica. En esta dosis están la fe y la fuerza. El camarógrafo Arcel Tamayo y Miguel Reyes, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Muy buenas tardes, sea bienvenido a este segmento con la actualidad deportiva. Ya se encuentra en el aeropuerto José Martí de La Habana el grueso de la delegación cubana que nos representará en los Juegos Olímpicos, así como entrenadores federativos, personal de apoyo y prensa. El vuelo Habana-Tokio con escala en París está pactado para las 5 de la tarde. Y a propósito del magno evento, una de las atletas que llega con pretensiones de plasmar un buen resultado es la tenista de mesa Daniela Fonseca. Recientemente el sitio oficial del evento le dedicó una página a esta joven atleta. El colega Armando Díaz nos tiene los detalles. El sitio oficial de los Juegos Olímpicos de Tokio compartió este martes la historia de la joven jugadora cubana de tenis de mesa Daniela Fonseca, a quien bautizaron como la niña que nació con una raqueta en la mano. Y es que no es para menos. Con solo 18 años, Daniela llevará al tenis de mesa femenino cubano a unos Juegos Olímpicos tras más de 2 décadas de ausencia. El último antecedente que se recuerde data de Sydney 2000, cuando Maricel Ramírez participó en el torneo individual y también en el doble acompañada de Leticia Suárez. En aquel entonces, Daniela Fonseca no había nacido y 21 años después se convertirá en apenas la 4ª mujer cubana en jugar el certamen olímpico de tenis de mesa, luego de que Yolanda Rodríguez iniciara el camino en Barcelona 92.
Olímpicos. Independientemente de la actuación que logre Daniela en Tokio, ya ha hecho historia porque devolverá el tenis de mesa femenino de nuestro país al mayor escenario deportivo del mundo. Armando Díaz, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y atletas paralímpicos venezolanos de la Impulsión de la Bala cuentan con el apoyo de entrenadores cubanos que cumplen misión internacionalista en esa nación suramericana. Nuestros corresponsales en Caracas con los detalles. En el gimnasio de musculación del Instituto Nacional de Deportes de Venezuela se preparan atletas de alto rendimiento para los próximos Juegos Olímpicos y Paralímpicos de la capital japonesa. Con cada esfuerzo se lucha por un sueño. Allí el entrenador para atletismo y gloria del deporte cubano, Ramón González, integrante de la misión deportiva de la mayor de las Antillas en la República Bolivariana, trabaja en la preparación de la atleta Yomaira Cohen, quien representará a Venezuela en los Juegos Paralímpicos. Mi discapacidad es una hemiparexia inferior y superior. Me dio debido al nacimiento, mi mamá me tuvo en un ascensor, se trancó el ascensor y por falta de oxígeno tuve acortamiento y falta de crecimiento del miembro inferior y superior. Ha sido una satisfacción inmensa trabajar con ellos en las Olimpiadas, porque para mí también va a ser una satisfacción porque en mi época de atleta no pude participar en ninguna. Y entonces ahora lo voy a hacer como entrenador. Otros atletas también cuentan con el apoyo de entrenadores cubanos. Abraham Ortega, que es F46, tenemos las mayores esperanzas por su resultado obtenido este año, que se clasificó de segundo en el ranking mundial. O sea que de repetir esa marca ya debería estar entre el marco de medallas. La Misión Deportiva Cubana en Venezuela cuenta con 30 colaboradores en el Ministerio de la Juventud y el Deporte. Y de ellos están distribuidos 10 entrenadores, un médico, 10 psicólogos y 9 fisioterapeutas. Todos están involucrados en el ciclo olímpico de Tokio. En el gimnasio, Yomaira no se detiene. Para ella, participar en los Juegos Paralímpicos con su entrenador representa confianza en el triunfo. Agradecida de verdad con esta misión cubana que ha llegado aquí a nuestro país, ¿verdad? Mi mejor marca de por vida nacional la he tenido con el profesor Ramón González. No es un entrenador, es un padre, es un amigo. Desde Venezuela, Raúl Verdesi, Joan Bárcena y Gianni López Brito, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Nos vamos al ámbito internacional y es que según trasciende hoy, el futbolista Lionel Messi y el Barcelona han alcanzado un principio de acuerdo, por lo que el astro argentino permanecerá en el club al menos por 5 años. Barça y Messi ya se han puesto de acuerdo. El argentino firmará por 5 temporadas. Messi se ve con fuerzas de alargar su carrera deportiva y quiere hacerlo de blaugrana todo lo que pueda. Así que descarta firmar por solo 2 años para irse después a Estados Unidos. El argentino ha aceptado una rebaja importante de sueldo. Cobrará una parte en concepto de prima de renovación, pero su ficha para esta primera temporada será de unos 20 millones de euros. Todo para que el club pueda inscribirlo en la liga respetando el límite de la masa salarial. La cláusula de Messi será de 600 millones de euros, su ficha aumentará el año que viene y el jugador cobrará otra parte si la relación con el Barça se rompe antes de 2023. Después de ese año el sueldo del argentino iría decreciendo. En total la rebaja de Messi rondaría un 50% de su sueldo actual. El acuerdo se cerró el lunes y ahora quedan los últimos flecos. El Barça lo ha presentado a la Liga, que tendrá que validarlo también en las próximas horas. Y de la MLB es noticia que la Liga Americana prolongó su dominio en el Juego de Estrellas con triunfo de 5-2 sobre la Nacional. El astro japonés Shohei Ohtani lució su recta de 100 millas por hora para resolver un inning perfecto y llevarse la victoria en partido donde el dominicano Vladimir Guerrero Jr. disparó un jonrón de 468 pies. Por los ganadores también se llevó la barda el receptor de Tampa Bay, Mike Zunino, mientras que por los derrotados lo imitó el también receptor, pero de los Phillies, Jacob Realmuto. Ahora el balance de las estrellas de la MLB está 46 triunfos para la americana por 43 de la nacional, con 2 juegos empatados. Y de esta forma estamos poniendo punto final a este tiempo con los deportes. Tenga usted muy buenas tardes.
Muy buenas tardes también para ti, Gotay. Continuamos con otros temas. Este miércoles continuaron las muestras de solidaridad con la Revolución Cubana y los pedidos de levantar el bloqueo de Washington contra la mayor de las Antillas. Paralelamente sale a la luz lo que se esconde detrás de la guerra mediática que se le impone a nuestro país. La periodista Irma Shelton ofrece más detalles. Desde Estados Unidos, la activista Cindy Sheehan exhortó hoy al presidente de su país, Joe Biden, a levantar el bloqueo a Cuba y advirtió sobre las pretensiones por subvertir el proyecto social en la isla caribeña. Por su parte, China expresó también su firme apoyo a la isla en la protección de la estabilidad social. Así lo dio a conocer el vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Popular China, Zhao Lijian, quien aseguró que su gobierno respalda a la mayor de las Antillas en la búsqueda de un camino de desarrollo acorde a sus propias condiciones y que le permita elevar el bienestar del pueblo. Zhao consideró que Estados Unidos debe levantar por completo el bloqueo a Cuba y jugar un rol positivo al brindar asistencia al pueblo para superar los efectos de la pandemia COVID-19. En México, el periódico La Jornada denunció que el presidente Joe Biden se subordina a los contrarrevolucionarios de Miami en su política hacia la isla antillana y desafía el consenso de la comunidad internacional. De acuerdo con el corresponsal en Nueva York, David Brooks, el mandatario demócrata retrocedió a la anticuada retórica de la Guerra Fría en su política hacia La Habana al reiterar su posición expresada el lunes de apoyo a las revueltas auspiciadas desde Miami. En una entrevista del rapero y escritor argentino Daniel De Vita al investigador en redes y creador de Pandemia Digital Julián Macías Tobar, se destapa y sale a la luz toda la manipulación que hay detrás del hashtag SOSCuba. Esta cuenta concretamente, que será de una persona real, no tiene nada que ver una cosa con la otra, analiza su cuenta y, por ejemplo, el día 10 hace 1000 tweets y el día 11 hace 1800 tweets, una cosa así, usando los hashtags SOS Matanza y SOS Cuba, pero lo que asegura que es una cuenta automatizada, que no quiere decir que no haya una persona real detrás, sino que usa sistemas de automatización en su cuenta, llega a poner 5 tweets en un mismo segundo. Eso humanamente es imposible. Macías Tobar explica que lo que le llama la atención es que ahora mismo todas las televisoras y redes sociales tienen a Cuba en la mira. Son 24 horas hablando de Cuba y hablando de la represión, cuando es que no se ha visto, bueno, creo que Daniel, tú también has estado siguiendo las manifestaciones en todos estos países y las imágenes brutales de muertes, violaciones, mutilaciones de ojos, bueno, algo totalmente brutal. Y aquí, sin haber nada de eso, es 24 horas. Entonces yo creo que es un buen momento para ver la doble vara de medir de los medios de comunicación. Para los estrategas de la guerra asimétrica en tiempos de globalización, actuar sobre el descontento popular que ellos mismos provocan a través de las medidas coercitivas unilaterales criminales como el bloqueo, sigue siendo una prioridad para crear el caos controlado en el que justificar una intervención externa. Para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana, Irma Shelton Tacé. Buenas tardes. El Festival Internacional Danzón Habana 2021 continúa hoy su programa. Con detalles de la jornada matutina, mi colega Daniel González Cabello. Buenas tardes, Daniel. Sí, efectivamente, gracias por este contacto informativo que establecemos desde aquí, desde la sede nacional de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, en ocasión de desarrollarse el Festival Internacional Danzón Habana, un evento que a través de las plataformas digitales y medios de comunicación nos pone al tanto de la salud del danzón cubano. Con Rolando Renzoli, uno de los especialistas que ha abordado el tema del danzón en nuestro país, converso para que nos aborde sobre las características, sobre esta ponencia que ha tenido lugar en esta mañana. Buenas tardes, Renzoli. Coménteme sobre esta conferencia que ha tenido lugar aquí en la Sala Villena. Sí, buenas tardes. Yo abordé el tema del contexto y actualidad del danzón. Cuando decimos contexto, estamos hablando del contexto del surgimiento del danzón en ese final de la década del 70 del siglo XIX, en el momento del proceso, uno de los momentos cruciales del proceso de formación de la nacionalidad cubana, todo el desarrollo del danzón en esa
3 décadas que restaron del siglo XIX y a lo largo del siglo XX y llegar a la actualidad. Cuando hablamos de la actualidad del danzón, nosotros lo decimos desde el punto de vista de Cuba, sino cómo el danzón tiene una presencia también en México, en Centroamérica, en otros espacios, e inclusive de no habla hispana, y cómo deberíamos o cómo se aborda el danzón en Cuba hoy. No estamos hablando de cualquier cosa, estamos hablando de nuestro baile nacional, la actualidad que tiene, que entre otras cosas decimos que no debería verse como un baile folclórico, sino como un baile de actualidad, de permanencia, que forma parte de nuestra cultura nacional. Muchísimas gracias, Rolando Renzoli, por estos detalles en torno a esta conferencia que acaba de transcurrir aquí en la Sala Villena de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, en ocasión de esta edición del Festival Internacional Danzón Habana. En próximas emisiones informativas le pondremos al tanto de todo lo que transcurre en este festival. Yo soy Daniel González Cabello, pongo punto final a este contacto informativo y devuelvo la señal a nuestro estudio central. Agradecemos la información a nuestro colega. Cambiamos de tema. Una nueva versión del texto Elegía Jesús Menéndez, escrito por el poeta nacional de Cuba Nicolás Guillén, fue impresa en homenaje al aniversario 70 de la primera edición del poema. Críticos de la obra de Guillén, de la poesía y literatura cubana, como Mirta Aguirre, José Antonio Portuondo y Ángela Ujier, consideran al poema entre los mejores de habla hispana. Mirta Aguirre, que era muy cercana a mi abuelo también, decía que era el más grande poema que se había escrito. Pero en general todos los críticos, con independencia de su orientación ideológica, reconocen en el poema un extraordinario logro artístico por la cantidad de innovaciones, de hallazgos formales, por la manera en que Guillén convoca todos los recursos poéticos en ese empeño de rendirle a Jesús un homenaje digno de lo que Jesús significaba. Un poema que es eminentemente lírico, donde la utilización de todo el lenguaje figurado, y cuando digo todo no estoy exagerando, el metaforismo, las figuras patéticas, todo lo que tiene que ver con ese lenguaje por figuras, incluso desde el punto de vista sintáctico. Y termina con unos versos bellísimos. Fue largo el viaje y áspero el camino. Creció un árbol con sangre de mi herida. Canta desde él un pájaro la vida. La mañana se anuncia con un trino. Diana Natasha Romero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y nuestros escritores y artistas continúan expresando su sentir sobre los recientes sucesos de intento de desestabilización en el país. Estamos construyendo un país, estamos queriendo todos tener un país mejor, todos. A nadie nos gustan las necesidades, a ninguno nos gustan los problemas. Pero como es un país que estamos construyendo seres humanos, no está exento de errores. Tiene además las características de las restricciones externas que nos afectan definitivamente, al igual que nuestros errores. No voy a quitarle importancia a eso, eso lo tiene. Pero creo que si algo es trascendente en este momento es la unidad. Amigos, como artista por acá, Will Campa, me toca estar presente porque en la vida de un ser humano lo primero que tiene que ser agradecido, y hoy estoy dándole respuesta y comentando esto que ha sucedido. Sabemos que esto es un país inmenso, un país que siempre ha sido apoyado por el gobierno y que siempre hemos tenido esa cultura de la disciplina y de organizar las cosas bien hechas. Sé que son momentos un poquito tensos que están pasando, pero nosotros, como artistas, vamos a estar siempre de parte de la verdad, donde tenemos que estar apoyando. El pueblo cubano siempre ha sido un pueblo valiente, un pueblo que ha enfrentado todos los problemas con mucha decisión, con mucho coraje. Y ahora mismo yo creo que no es momento de salir y que sucedan estas cosas que están sucediendo con esta pandemia tan difícil que nos está matando día a día. Y creo que es el enemigo fundamental. Sé que tenemos muchos problemas, muchos. Ahora mismo estamos, ya te digo, el pueblo cubano siempre ha sido un pueblo que ha enfrentado situaciones muy difíciles. Y sé que tenemos problemas con las medicinas, sé que tenemos problemas con la comida, pero somos humanos ante todo. Y el pueblo cubano, lo que más me entristece es que siempre hemos sido uno solo.
y no estoy acostumbrado a vernos así de esta manera. Así concluyen las culturales. Por favor, cuídese mucho. Buenas tardes. Muy buenas tardes también para ti, Dagné. El profesor de la Universidad de Ciencias Informáticas, Reinaldo Rosado Rosselló, es de los cubanos que vio alterada su rutina dominical el pasado 11 de julio. Reinaldo es responsable de la logística para la atención a los casi 1000 pacientes de COVID que son atendidos en esa institución docente desde hace meses, convertida en hospital por la desfavorable evolución de la pandemia. Esta es su historia, la historia de lo que sucedió ese día. Había gente en los edificios allí. Luego de chequear los aseguramientos para los enfermos, Reinaldo almorzó con su familia el domingo. Entonces empezamos a escuchar algunas noticias por las redes sociales de que había problemas en San Antonio de los Baños, que el presidente se dirigía a San Antonio de los Baños. Y bueno, le dije a mi familia, me voy para la UCI porque a dar una vuelta cómo está aquello, a ver los pacientes cómo están, el centro hospitalario. Y me fui para la universidad, llamé a un grupo de compañeros que trabajan conmigo y decidimos ir para algunos lugares donde estaban el enfrentamiento y habían varias personas entonces en la calle hablando de la revolución, enfrentando a las autoridades. Y es así como llegamos a la calzada de 10 de octubre, ahí en Vía Blanca 10 de octubre, y empezó el enfrentamiento ahí, una cosa bien fea, ¿no? Y fuerte, porque además nosotros éramos profesores, eran muchas mujeres que fuimos a la universidad, y había muchas personas que no están acostumbradas a un enfrentamiento de ese tipo, ¿no? Y ellos se veía que eran personas, la mayoría sin camisa, sin nasobuco. Y entonces nosotros empezamos a enfrentarnos con ellos y ellos nos tiraban, nosotros les tirábamos. Una de esas yo sin querer me descuido, agarrar una piedra para poderla devolver, quité la vista a la piedra y bueno, me alcanzó aquí en el ojo, ¿no? Que me dio el golpe este que me dio acá. Y yo seguí, por supuesto, empezó a soltar sangre, seguí tirando piedra para seguir defendiendo la calle allí, que ellos no pudieran avanzar ni pasar. Y bueno, logramos detenerlo un poco hasta que ya no me permitió más, mis compañeros me sacaron y me llevaron a un hospital, al Clínico 26, para que me pudieran atender aquí el golpe que tenía. Reinaldo es conocedor de primera mano del esfuerzo que realiza el Estado para atender a los pacientes de COVID. Por la UCI han circulado un número importante de personas, los mismos sospechosos que positivos, ahora en esta última etapa todos positivos. Y todos, el esfuerzo del país, allí no ha faltado medicamentos, la comida siempre ha estado garantizada, desayuno, merienda, almuerzo, merienda, comida, merienda, a todos los pacientes que tenemos y toda la logística que lleva detrás de eso. Son estudiantes hoy universitarios, profesores, doctores en ciencia, los que incluso limpian las habitaciones porque no hay personal dentro de salud para asimilar el crecimiento que han tenido todos estos centros hospitalarios. Y la UCI, por ejemplo, con más de 1000 camas, una dotación enorme de camas para el enfrentamiento de la COVID, y el Estado ha puesto todos los recursos. En la UCI los hemos tenido incluso personas que abiertamente son contrarios al sistema político cubano, contrarios a la revolución, y lo hemos atendido de igual manera, sin ningún tipo de diferencia, a los que han estado allí, que han sido simpatizantes con la revolución. Y luego de su recuperación, estaré listo de nuevo para volver a salir para las calles si hace falta, a seguir luchando y a defendiendo la revolución. Creo que hay que salir a defenderlo, creo que son momentos de hechos concretos, y si es con consigna, y si ellos quieren piedra, cogeremos piedra también nosotros y haremos lo que haga falta. Y a los que están haciendo eso, les pido que lean, que se instruyan. Hay muchas explicaciones de la manipulación mediática que hay en los medios, y que cada cual puede tener criterios contrarios, pero yo creo que no hay que llegar a ese punto, porque ese punto no nos va a llevar a ninguna cosa buena en el país, en el orden interno del país. Manolo Rodríguez Salas, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. El llamado es a la paz y a la unidad de todos los cubanos. De esta forma concluye el noticiero del mediodía. Espere más informaciones en la emisión de la tarde de Canal Caribe y el noticiero estelar de las 8 de la noche. Nada más por el momento. Les esperamos en próximas emisiones informativas. Buenas tardes. Buenas tardes, cuídense mucho.